Amigos de Flaxo Radio, bienvenidos a este Flaxo Especiales, este lunes 25 de mayo de 2020. Queremos iniciar haciendo llegar nuestro más sentido pésame a todas las familias de las personas que han fallecido por COVID-19 en nuestro país. Para ellos, nuestra solidaridad y para nuestro país por los momentos que estamos pasando. Compartimos desde Flaxo Radio un sentimiento de esperanza por un futuro para todos. El tema que hemos escogido hoy es duro, fuerte, que enciende las alertas. Niños, violencia, COVID-2019. Para ello tenemos a una invitada de lujo, la doctora Sibel Martínez. Ella es doctora en jurisprudencia, tiene una amplia trayectoria en el trabajo de derechos humanos y, por supuesto, es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos. Doctora, bienvenida, qué gusto saludarle. Marianela, mil gracias por la invitación, encantada de estar en este espacio. Hemos seleccionado algunos titulares de páginas web y de organismos internacionales que, por ejemplo, UNICEF dice: no dejemos que los niños sean víctimas ocultas de la pandemia de COVID-19. Human Rights Watch dice, en un informe divulgado, devastador impacto del COVID-19 para niños y niñas. Los gobiernos deberían mitigar los daños y proteger más a los vulnerables. World Vision, en cambio, dice 85 millones de niños en riesgo de violencia los próximos 3 meses a nivel mundial dentro de la pandemia del COVID-19. Y la OMS comparte una cifra preocupante. Al menos 80 millones de niños menores de 1 año corren el riesgo de contraer enfermedades como la difteria, el sarampión, la poliomielitis, como consecuencia de la interrupción de la inmunización sistemática por la pandemia del COVID-19. Con esta alerta empezamos, doctora. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que lastimosamente estamos frente a no solamente una pandemia sanitaria respecto a este virus, sino también tenemos que hacerle frente hoy por hoy a una pandemia oculta desde hace mucho tiempo, que es la violencia. Violencia de género y violencia o maltrato infantil, como hoy por hoy hemos podido evidenciar, y que se traduce en este país en 11 muertes violentas de niños, en aproximadamente 10 suicidios, en 87 desapariciones, muchas de ellas autodesapariciones por parte de niños en plena pandemia, que se traduce en 21 abusos sexuales, en 7.500 delitos cibernéticos que todavía estamos pidiendo se desagregue esa cifra para saber cuántos corresponden a pedido de material pornográfico, ¿no? O de sexting, de grooming, que son estas violencias sexuales digitales que también terminan afectando a los niños, niñas y adolescentes. Estas cifras, ¿qué nos quieren decir, doctora? ¿Han aumentado? ¿Han disminuido la violencia contra nuestros niños y adolescentes? ¿O estamos viviendo en un subregistro de datos? Estamos viviendo en un subregistro de datos, eso no hay duda. Hay varios factores que exacerban la violencia o crean un terreno fértil para que ésta se produzca en el confinamiento. Efectivamente, e incluso en un análisis comparativo que se hizo por parte de esta revista médica que se llama The Lancet de Inglaterra, se hizo un análisis comparativo de varios confinamientos producto de crisis de salud, y en efecto, las personas confinadas, por supuesto, sufren en un 57% problemas de irritabilidad y también ven disminuidos en un 70% su estado anímico. Si a esto le sumamos, y ya de por sí es complicado estar confinado, pero si a esto le sumamos el uso de drogas, de alcohol, si sumamos que anteriormente en esa familia ya había violencia, si sumamos el hecho de que no existe, ¿no es cierto?, una capacidad adquisitiva, porque se ha perdido, ya sea por un tema incluso de económico, ¿no es cierto?, de pérdida de trabajo. Entonces tenemos un terreno fértil para que esta situación tan compleja como la violencia se exacerbe. Y eso es lo que está pasando. Lo que ocurre es que por el momento no tenemos estos datos reales y yo estimo con mucha pena que cuando salgamos de esta pandemia, a esta nueva normalidad, seguramente veremos cuadros desgarradores que tienen que ver con muerte de niños, pero también con embarazos
de niñas producto de incesto, que es algo que de verdad nos preocupa muchísimo. Sí, hablando de cifras, el ECU 911 ha recibido 6.800 denuncias de violencia, es decir, no hay una clasificación. Igual que Fiscalía habla que hubo un incremento de 250 a 330 denuncias por semana en flagrancia, pero no se detalla estas cifras con una clasificación de grupos etarios o de género, o de niñas, niños y adolescentes. Entonces, lastimosamente, al parecer, tenemos un subregistro. Sin embargo, hay otras cifras escalofriantes como las que usted mencionó hace un momento. Prácticamente estamos 70 días en esta cuarentena y las mismas cifras que ustedes han proporcionado es que hay 21 niños y niñas y adolescentes que han sufrido abuso sexual. 10 menores han sido asesinados por alguna persona de su grupo familiar. Esto es gravísimo y muy triste. Y 10 menores se han suicidado, adicional a lo que usted menciona, que hay personas, niños, que desaparecen, que prefieren desaparecer o salir de su casa. ¿Por qué todo esto, doctora? Porque lastimosamente hoy, pienso yo que la familia o el núcleo familiar es o debería ser el lugar en donde uno se sienta más seguro, ¿no es cierto? Pero hoy vemos con estos datos que en algunos hogares es el lugar en donde mujeres y niños sobreviven, en donde esta sensación de impunidad se la siente porque estamos confinados, que sumada a este aislamiento voluntario es la herramienta más utilizada para excluir y para maltratar, ¿no? Entonces, estas cifras que usted bien dice que son producto de esta falta, este subregistro, Marianela, hay que decirlo, lo venimos arrastrando ya hace mucho tiempo. Lo que no se mide, no se mejora. Y hasta el día de hoy no tenemos datos oficiales que nos permitan tener un panorama claro de la violencia que enfrentan los niños día a día. Hoy nos llama muchísimo la atención porque se entendería que estando confinados no debería suceder lo que está sucediendo. Sin embargo, vemos con muchísima preocupación, muchísimo dolor, datos tan desgarradores, ¿no? Como los que usted ha mencionado. Hablemos un poco del presupuesto, doctora. En la emergencia sanitaria, con propiedad podríamos decir que no se ha cuidado el interés superior del niño. Digo esto porque son varios proyectos que han desaparecido. ¿Usted podría enumerarnos cuáles son y sobre todo qué equivale esto para el presente y futuro de nuestros niños? Sí, primero aclarar que el interés superior del niño, este principio como tal, no está por estar en la Constitución. Este principio obliga al Estado, ¿no es cierto?, a tomar o analizar y valorar toda decisión que tome y analizar el impacto que la misma tiene en los derechos de los niños. Eso es muy importante porque esto quiere decir que toda decisión, no solamente pensamos únicamente aquellas que afectan a los niños, no, absolutamente todas tienen que pasar, si usted quiere, por este, ¿no es cierto?, análisis. Y entonces hoy por hoy vemos cómo han desaparecido y no se está fortaleciendo las casas de acogida, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, en donde hasta la otra semana no se habían hecho transferencia de fondos. Tenemos entendido que esta semana ya se hicieron, pero hasta la otra semana los niños vivían de la caridad de las personas. Los niños habían dejado de estudiar desde marzo porque no tienen computadoras para poder hacerlo en estos lugares. Ha desaparecido el proyecto SAFI, que es este proyecto de atención a las familias que tienen niños de primera infancia, ¿no es cierto? Eso también ha desaparecido. Estamos bregando y peleando efectivamente porque los guaguacentros ya a nivel local aquí en Quito, ¿no es cierto?, también no desaparezcan, porque se tiene esta visión de que hoy por hoy no se está haciendo mucho en estos centros. Pero si lo vemos desde el punto de la prevención de la violencia, se podría hacer muchísimo, Marianela. Y eso tenemos que también analizarlo, ¿no es cierto? Los niños a esas edades, y tenemos 3 niñas que han fallecido, que tienen 1, 3 y 4 años. Esas niñas no podían pedir ayuda, de ninguna manera. No pueden llamar al 911, no pueden pedir auxilio en el ECU 911. Entonces, frente a esa situación, el que este servicio pueda ser una voz de alerta, que se pueda hacer, ¿no es cierto?, estas análisis, llamadas, ir incluso in situ a la casa para ver qué está sucediendo, es muy importante para prevenir estas violencias, ¿no? ¿Se han tomado medidas gubernamentales en la emergencia sanitaria con un enfoque de género o dando prioridad a los niños, niñas y adolescentes del Ecuador? Lastimosamente no. Lastimosamente, yo le diría, iría un poco más allá y le diría, no se han tomado medidas con enfoque humanitario durante esta crisis.
Es decir, sabemos que si bien esta crisis tiene un impacto muy grande para todos, más la tiene para estos grupos de atención de atención prioritaria o grupos vulnerables, en donde están las mujeres y los niños, pero también están los adultos mayores, ¿no es cierto?, que también han sido muy golpeados durante esta crisis. El enfoque no ha sido ni de género, ni interseccional, ni con el análisis de prioridad absoluta o interés superior del niño. Y yo le diría, en general, no tiene enfoque humanitario. Qué triste lo que usted nos comenta, doctora. Y regresando otra vez la mirada a nuestros niños, que son lo más preciado de la familia y la sociedad, ¿este COVID-19, esta pandemia, les dejará un trauma psicosocial? Yo creo que ese trauma psicosocial va a ser menor porque lo van a tener, ¿no? Debemos ponernos desde su altura, su estatura y darnos cuenta que, por ejemplo, ellos vieron cerradas sus escuelas de la noche a la mañana, nadie les dio una explicación. Hasta el día de hoy yo estoy esperando y pido que las autoridades puedan dirigirse a ellos y darles esa calidad de sujetos de derechos que lo tienen para poderles dar una explicación de lo que ha sucedido. Están perdiendo la oportunidad de relacionarse entre ellos, de aprender habilidades sociales, ¿sí? Este tipo de cosas, por supuesto, pasará factura, pero depende de nosotros, como adultos y como cuidadores de estos niños, el preguntarnos qué recuerdos queremos dejar en ellos. Seguramente cuando nos hagamos esta pregunta, entonces evitaremos estos estallidos emocionales o de ansiedad que terminan muchas veces en agresión, ¿no?, dentro de la familia y por lo tanto marcando o dejando huellas o cicatrices a los niños. Bien, a medida que los semáforos de las 22 provincias del Ecuador vayan cambiando y retornemos a una vida casi normal, habrá muchas familias que decidan que las niñas y los niños no van más a la escuela. ¿Será que estamos ante el retorno del trabajo infantil, sobre todo a cargo de las niñas del país? Bueno, lastimosamente, Marianela, como vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, nos hemos reunido con todos los grupos de atención prioritaria y ya hemos notado algunas cosas que nos preocupan, entre ellos el hecho de que los niños, niñas y adolescentes están volviendo al trabajo infantil y a la mendicidad aquí en Quito. El hecho también de que, por ejemplo, no tienen mujeres y niños recién nacidos controles, por ejemplo, o vacunas, que también es una preocupación muy grande, y así por el estilo en varios grupos de atención prioritaria. En lo que usted refiere... Otro tema que nos preocupa, doctora. Sí, díganos, por favor. Sí, solamente le iba a comentar que en temas de cuidados y trabajo doméstico, sin duda alguna va a haber un incremento porque como no ha habido esta visión con enfoque de género, las mujeres, cabezas de familia, tendrán que salir a trabajar y efectivamente los niños quedarán a cuidado de ellos mismos. Y por lo tanto les daremos una responsabilidad de adultos que no deben tener, pero que en esta situación y en razón de que no se ha analizado, efectivamente vamos a ver un incremento de estos cuidados o de este trabajo soslayado de cuidado o ayuda doméstica, ¿no? La educación virtual con 60, 90 o 120 alumnos por aula, ¿es pedagógica o se van a acentuar las fallas pedagógicas que ya existían en el aula física? Digo esto porque hay colegios que ponen a todos sus estudiantes de segundo, de tercero de bachillerato, por ejemplo, a tomar matemáticas los lunes a las 9 de la mañana. Entonces no tenemos 30 alumnos, sino 90, 120 en la misma sesión. Sí, lastimosamente también es una falencia. Yo creo que no hemos estado a tono. En efecto, nadie esperaba que eso suceda, pero tampoco hemos estado a tono. Hay varias cosas que preocupan ahí, no solamente el hecho de que no se está a tono con un programa claro sobre esta situación educativo, que tiene mucho que ver, Marianela, no solamente con, y eso tendrían que entender, no importa que los niños de hoy por hoy no aprendan matemáticas. Lo importante es que los niños se encuentren tranquilos y que quizá esta sea una oportunidad interesante para enseñarles habilidades, solidaridad, empatía, valores prosociales. Pero eso tampoco se ha visto. Y por otro lado, la falta de conectividad o de aparatos telemáticos para poder hacerle frente a la educación en línea, en donde se va, sí, ahí podría efectivamente, ampliar esa brecha de desigualdad que ya teníamos. Y lo que usted dice es cierto. Sí, otra cosa que está pasando en las aulas es que como no se está preparado para esto, ojo que los docentes pueden ser la primera voz de alarma también en un tema de violencia, y ni siquiera les piden a los chicos que prendan las cámaras para poder hacer una inspección rápida de cómo se encuentran, ¿no es cierto? Entonces hay muchas falencias que va desde lo mínimo hasta lo máximo, como usted bien dice, en donde no todos pueden aprender.
El 13 de mayo de 2020, el Comité de Operaciones de Emergencia COE aprobó un protocolo para la articulación de los sistemas locales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. ¿Qué contiene este documento? Lastimosamente nosotros no hemos sido convocados para poder siquiera dar algunas observaciones al respecto, siendo parte del sistema como tal, ¿no es cierto? Y eso nos llama la atención. Sin embargo, hemos revisado el documento, no es un mal documento, hay que comentarlo, pero como todo, un documento de este estilo, un protocolo de este estilo, sin los recursos necesarios, es puro discurso, Marianela. Y en la medida en que no tengamos los elementos técnicos como económicos para poder poner en práctica, esto simplemente será un papel escrito y nada más. Entonces, lo interesante aquí es que se puedan entregar los fondos suficientes para que ese sistema de protección se articule y sea o comporte un verdadero obstáculo para los agresores, en este caso de los niños, y los protege en general, ¿no? Tanto local como nacionalmente. Así es, doctora. Queremos agradecerle por su participación en este Flaxo Especiales y queremos comprometerle para una siguiente entrevista con estos temas tan importantes que nos preocupan mucho a las madres de familia. El trato a los estudiantes a través de las plataformas virtuales, el trato a los niños en general de nuestro país, en los hogares, en las casas, donde debería ser el sitio más seguro. Gracias por estar pendiente, por atender nuestro llamado y queremos finalmente con usted indicarle a la gente que puede denunciar la violencia llamando al 911, 1-800 delitos y al 171 en extensión 6, donde hay un tema para apoyo psicológico, doctora. Y también sería importante una campaña en redes, ¿verdad? Así es, nosotros hemos lanzado una campaña que se llama A Salvo en Casa. Les invitamos a todos a que lo vean en redes sociales y que se unan a la misma, ¿no? Es un mensaje claro de que los niños y las mujeres todo el derecho de estar a salvo en nuestras casas. Así sea. Gracias a la doctora Sibel Martínez, quien ha participado con nosotros en este Flaxo Especiales. Usted escuchó este espacio a través de Facebook Live, de Flaxo Especial y de Flaxo Radio, con la dirección de la doctora Palmira Chavero y en la producción ejecutiva Javier Macas. Gracias a todos. Hasta pronto. Aló.